El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del Eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. Centro de desarrollo tecnológico, un centro de ciencia como es para la industria, va a contribuir a generar más conocimiento, más tecnología para un sector tan importante para el país. Entonces aquí el trabajo de la gobernación es determinante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 35.000 millones de pesos aprobados para 5 proyectos de innovación, entre los que se incluye el Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en agroindustria. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Aguas y aguas. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa En Síntesis, cada semana con un invitado muy especial. Pero antes de presentarles a este invitado especial, quiero contarles que ya casi vamos a tener el nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña, un aeropuerto muy moderno, con salas de espera, una terminal bioclimatizada, con más de 350 parqueaderos. Y bueno, vamos a tener realmente uno de los aeropuertos más modernos del país. Aeropuerto Internacional Matecaña, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. Nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial y para mí es un honor realmente presentarlo y tenerlo en síntesis. Se trata del doctor Bernardo Borraes Segura. Él es cirujano general de la Universidad del Bosque, cirujano gastrointestinal y de endoscopia digestiva de la Universidad Militar Nueva Granada, Instituto Nacional de Cancerología, también especialista en enfermedades esofágicas y cirugía de esófago de la Universidad de Chicago. Así que nuestro invitado nos va a hablar de un tema que desafortunadamente ataca hoy a más personas de las que nosotros nos imaginamos, pues por muchos factores, la forma en que vivimos, la forma en que comemos, y de eso vamos a hablar con el doctor. Bienvenido, doctor Borraes, un honor tenerlo en el programa. Patricia, muchas gracias por la invitación, muy buenos días para todos. Me parece muy importante su presencia en el programa En Síntesis, doctor Borraes, porque casi todos, como lo decía al principio del programa, por nuestro tipo de vida, la forma en que vivimos ahora, el estrés que no se veía tanto hace unos años, esta forma de vivir tan presurosa y que hace que también tengamos unas formas de comer, actitudes difíciles, y bueno, todo esto finalmente lo sentimos en el estómago, y el estómago es como el que paga las consecuencias. Usted es cirujano gastrointestinal y especialista en endoscopia. ¿Por qué ahora hay tantas enfermedades del estómago y específicamente por qué ahora casi todos tenemos que hacernos una endoscopia, doctor Borraes? Bueno, es muy interesante la pregunta. Básicamente todo influye sobre el tracto gastrointestinal, desde nuestra forma de ser, desde todos
las cosas que nos afectan a nuestro alrededor e incluso la genética. Entonces, inicialmente todos tenemos, o algunas personas tienen alguna alteración genética que las predispone a desarrollar alguna enfermedad del tracto digestivo, y además de eso tenemos gatillos a nuestro alrededor que lo que hacen es hacer que se disparen esas alteraciones genéticas y que se incremente nuestra susceptibilidad a sufrir alteraciones del tracto digestivo. Eso va desde la boca hasta el colon, hasta el recto, hasta el ano. Entonces es muy importante todos los factores. Las enfermedades del tracto digestivo son multifactoriales, entonces básicamente influyen muchísimas cosas, desde lo que comemos, cómo estamos, nuestros sentimientos, nuestra genética, también, ¿no? Nuestra higiene, nuestra alimentación es absolutamente importante, sí, claro. Y cada vez vemos que esos factores se van deteriorando y predisponen a que se desarrollen enfermedades del tracto digestivo. Doctor Borraes, exactamente qué es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque escucha uno mucho también, uno casi siempre desafortunadamente tiene un amigo, una amiga que dice, tengo reflujo. ¿Qué es realmente el reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy diferente al reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico lo presentamos todos en cualquier momento y es ese episodio donde uno siente que se devuelve algo de ácido que a todos en general nos pasa por lo menos una vez a la semana. Decimos tengo agriera. Exacto, son esas agrieras. Hay síntomas típicos y hay síntomas atípicos, y los síntomas típicos son las agrieras, esa regurgitación que uno siente, ese ardor detrás del pecho, esa acidez, ese dolor en el pecho y esa dificultad para tragar en ocasiones que se genera acá. Y hay otros síntomas que son síntomas atípicos, que son síntomas como dolor de garganta, sensación de malestar, tos. Esos síntomas son generalmente síntomas atípicos. La enfermedad por reflujo es la presencia de esos síntomas que son molestos o complicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que uno podría tener enfermedad por reflujo gastroesofágico completamente asintomáticos. Y en muchos factores la enfermedad por reflujo gastroesofágico uno ha ido incrementándose por nuestros malos hábitos, en general obesidad, comer mal, y todos podemos decir que una vez a la semana sentimos enfermedad por reflujo o síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo menos el 40% de la población sufren un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico a la semana, entonces es bastante frecuente. El cáncer gástrico es un tema que nos preocupa a todos los seres humanos cada vez que nos duele el estómago, cuando tenemos algunos dolores como raros y uno dice, ay, ¿será que tengo cáncer? Desafortunadamente uno siempre piensa como en esas consecuencias, pero ¿cómo, bueno, primero doctor, cómo evitarlo? Y segundo, ¿cuándo o en qué momento acudir al médico? Es decir, ¿cuáles serían esos síntomas que nosotros deberíamos tener en cuenta para estar alertas y pedir una cita, por ejemplo, con usted? Excelente pregunta. El cáncer gástrico es un problema de salud pública en Colombia. Está entre los 5 primeros cánceres en nuestro país y es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. Nuestros pacientes con cánceres se mueren por cáncer gástrico en el primer lugar. Tiene un laureado primer puesto en mortalidad en cáncer en nuestro país, absolutamente terrible. El problema es que la gran mayoría en todas las etapas el cáncer gástrico puede llegar a ser asintomático. Y en las primeras etapas, alrededor del 40 o 50% de esos pacientes son completamente asintomáticos. ¿Y entonces cómo hacemos, doctor? El momento de consultar es el momento en el que uno no es sintomático. Para eso existen estudios de tamizaje, y estudios de tamizaje lo que buscan es en pacientes completamente asintomáticos detectar tumores a tiempo o detectar lesiones a tiempo que son premalignas, que pueden llegar en algún momento a desarrollar un cáncer gástrico y en ese momento actuar tempranamente para hacer una prevención temprana. Pero a ver si lo entiendo, idealmente, lo que usted me está diciendo es que todos deberíamos por precaución hacernos una endoscopia o un tamizaje. En términos generales, para cáncer del tracto digestivo deberíamos hacernos 3 cosas, tener 3 o 4 cosas en cuenta. La primera, pacientes de 35 años o mayores de 35 años que sientan alguna molestia, algún disconfort, nosotros los médicos lo conocemos como dispepsia, algún síntoma relacionado con el tracto digestivo deberían tener endoscopia. ¿Por qué? Sí. Para prevenir el riesgo de cáncer gástrico en edades tempranas. Segundo,
Pacientes completamente asintomáticos a los 40 años deberían tener una endoscopia. Por obligación. Todo paciente a los 40 años debería tener una endoscopia y es obligación de nosotros los médicos solicitar esa endoscopia en esa edad. Pacientes de 50 años con completamente asintomáticos deberían tener una colonoscopia. No es solo el cáncer de estómago, sino el cáncer de colon y recto que ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Incluso el cáncer de estómago, a pesar de que sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, ha venido en disminución y el cáncer de colon y recto se ha aumentado progresivamente. Y tercero, pacientes con 50 años que tengan reflujo crónico de más de 5 a 10 años, obesos, generalmente caucásicos, blancos, de raza blanca, esos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de esófago. Entonces esas son como las 4 características más importantes de esos pacientes. La conclusión que hago de lo que usted acaba de decir es que la mayoría de las enfermedades por las cuales la gente se muere son simplemente por falta de prevención. O sea, nosotros realmente no tenemos una cultura de prevención en ningún área de nuestro cuerpo, no nos cuidamos, no vamos al médico. Claro, que, doctor, que el sistema de salud tampoco ayuda. Entonces uno va y no le mandan a uno para que le manden una endoscopia, es muy difícil. El sistema de salud es un poco difícil, la idea es entrenar a todos los médicos, es lo que hacemos por lo menos en la Universidad Tecnológica de Pereira, que intentamos enseñarles a ellos específicamente cuáles son los pacientes en riesgo, qué pacientes debemos solicitar los estudios y qué tipos de estudios nos sirven y qué tipos de opciones tenemos para hacer una detección temprana. En términos de cáncer digestivo alto, la endoscopia es absolutamente necesaria, y en términos de cáncer digestivo del tubo digestivo bajo, colon, recto y del canal anal, la colonoscopia o estudios de sangre oculta en heces, uno podría darles una idea. Pero sí podemos prevenir la gran mayoría de los tumores con detección temprana y tratando lesiones tempranas en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos una endoscopia en esos pacientes y encontramos Helicobacter pylori, que es una bacteria que está asociada con el cáncer gástrico, y tratamos ese Helicobacter pylori, si nosotros llegásemos a tratar todo el Helicobacter pylori o todos los pacientes con Helicobacter pylori, podríamos disminuir al menos el 75% de los tumores gástricos. Increíble, pues queda uno un poquito preocupado, porque realmente, bueno, hay muchas enfermedades, digamos, que se presentan con frecuencia. Yo tengo aquí una que realmente no sé de qué se trata, que es la acalasia, trastornos motores del estómago, enfermedades del esófago, enfermedades del intestino delgado, del colon, del ano, del cáncer como tal, el reflujo. Doctor, ¿qué es la acalasia? La acalasia es una enfermedad absolutamente apasionante. Es un trastorno de la motilidad esofágica. El esófago no se mueve como se debería mover normalmente. El esófago y el tubo digestivo, el tracto digestivo alto, tiene varias zonas, una que es el esófago, y en la parte inferior del esófago hay un esfínter. Las características de la acalasia es que la contracción del esófago, si existe, porque a veces no existe, no empuja hacia adelante, es aperistáltica, no es como perezoso, exacto, no contrae hacia adelante, sino que se contrae de manera irregular. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que no haya una relajación del esfínter. Produce síntomas muy similares a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede producir dificultad para tragar en la zona de abajo, que el paciente se atore, que sienta que no pasa la comida, que no baja la comida, y además de eso, ellos empiezan a perder peso, pero tienen una característica muy importante, y es que los pacientes con acalasia aprenden a comer y aprenden su enfermedad a pesar de que no saben que tienen la enfermedad. Entonces ellos no se desnutren porque pasan líquidos o pasan dieta blanda, o tragan o comen dieta blanda, entonces eso los permite no bajar de peso lo suficiente como para desnutrirse, pero sí se ven un poco más bajos de peso. Incluso el último paciente que operamos, que fue hace aproximadamente un mes de acalasia, era un paciente con obesidad, era con sobrepeso, que es a veces ilógico, porque si no pueden pasar completamente la comida, no deberían engordar, pero tenemos muchos pacientes con eso. Cada vez son más diagnosticados, necesitamos un estudio que se llama una manometría de alta resolución, se hace en el eje cafetero, se hace en Pereira, Manizales y Armenia. Tenemos muy buenos lugares donde nos hacen los estudios de fisiología esofágica o fisiología gastrointestinal, y lo podemos diagnosticar y tratar sin ningún problema. Dependiendo del tipo de acalasia, uno define específicamente qué tipo de manejo es mejor para ellos.
Hay 3 tipos de acalasia, 1, 2 y 3. En la acalasia 1 y 2 idealmente deberían ir a cirugía. En la acalasia tipo 3, esos pacientes deberían ir a un procedimiento endoscópico que se llama POEM, que es, traduce una miotomía endoscópica a través de la boca, que también lo hacemos en el eje cafetero. Bueno, muy interesante todo lo que estamos conversando, nos llama mucho la atención en el sentido de que debemos cuidarnos y estar atentos a cualquier síntoma. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos para continuar hablando con el doctor Borraes sobre todas estas enfermedades del estómago. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos en Síntesis por el canal CNC. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. El gobernador Sigifredo Salazar tuvo el gran proyecto en mente para constituir algo que es trascendental y que va inclusive mucho más allá del eje cafetero, sino de todo el país, es la plataforma logística. Los gremios lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la aprobación de 12.000 millones de pesos para los estudios, diseños y compensación de tierras para la construcción de la plataforma logística del eje cafetero en la Virginia. Un puerto interior que conectará al eje cafetero con el puerto de Buenaventura. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Aguas y aguas. Estamos cambiando las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 12 entre calle 17 a la 19. Ante el cierre de esta vía, tenga en cuenta que el tráfico pesado circulará por la calle 16A y la avenida 30 de agosto. Los vehículos particulares serán desviados por la calle 17. Las rutas de transporte urbano deberán tomar la calle 16A hacia la avenida 30 de agosto y en la calle 19 girar nuevamente hacia la carrera 12. Evite el trancón, tome vías alternas. Nuestra presa. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos nuevamente a En Síntesis, hoy con un invitado muy especial, el doctor Bernardo Borraes Segura, con quien estamos hablando de las enfermedades del estómago, del intestino, del colon, en fin. Tenemos que tener mucho cuidado con todo ello, pero antes de continuar con esta interesante conversación, quiero recordarles que en Pereira podemos rodar en bicicleta por la ciudad a través de el Megabici. Tenemos estaciones, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, tenemos estaciones en el lago, en el Parque Olaya. Llevas tu cédula, llenas un formulario y podrás rodar durante 1 hora, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, la hora que quieras, en bicicleta. Megabici en movimiento, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. El doctor Bernardo Borraes es hijo de un médico muy famoso que inventó una bolsa que se llamó precisamente la bolsa de Borraes. Inicialmente se llamó la bolsa de Bogotá, se conocía así, pero pues con el tiempo digamos que le hicieron justicia al doctor Borraes, quien inventó la bolsa de Borraes para cerrar la pared abdominal en aquellos pacientes que tenían esta abertura y que no podían pues tener como ese cerramiento. Hablemos un poquito de su papá y de ese invento, doctor Borraes, que ha cambiado la vida de muchísimas personas a través del tiempo. Claro que sí, mi papá es el doctor Osvaldo Borraes, es un cirujano de la Universidad Nacional de Vieja Escuela.
Básicamente resumo un poco la historia. Un día llegó un paciente que era un mecánico que estaba arreglando un carro, se le cayó el carro encima. Ay, Dios. Y por supuesto una tragedia abdominal, múltiples operaciones, múltiples intervenciones quirúrgicas, y en una de ellas mi papá, siendo residente, es decir, haciendo su entrenamiento en cirugía, en esa época generalmente no entraban con los especialistas en los turnos de noche, no pudo cerrar la cavidad abdominal por la distensión de las asas, por todas las enfermedades que tenía dentro de su abdomen. Entonces yo creo que la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces vio la bolsa colgada donde van los sueros y donde se inyectan los sueros a través de la vena, y le dijo a la instrumentadora: por favor, páseme esa bolsa porque no lo puedo cerrar. Todos lo miraron como que, ¿pero Sí, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí. Simplemente fue lo que se le ocurrió en ese momento, pudo cerrar la cavidad abdominal cubriendo con esa bolsa. Si no se cierra la cavidad abdominal se salen las asas. Entonces cubrió la bolsa cubrió la cavidad abdominal con esa bolsa, con tan buena suerte de que el paciente evolucionó satisfactoriamente, requirió varias intervenciones nuevamente, se abrió la bolsa, se lavaba la cavidad abdominal, se volvía a cerrar la bolsa hasta que finalmente se pudo cerrar completamente la cavidad abdominal. En uno de los congresos de cirugía y trauma nacionales vino uno de los especialistas más importantes en trauma, que es David Feliciano, y lo invitaron a pasar revista en esa época en el Hospital San Juan de Dios, y vio a un paciente con la bolsa y dijo: ¿pero qué es eso? Entonces le explicaron específicamente qué era lo que había hecho mi papá en ese momento, que no había podido cerrar el paciente y que habían utilizado eso como un cierre temporal. Y el doctor Feliciano la nombró la bolsa de Bogotá en ese momento, y después la renombró como bolsa de Borraes en honor a mi papá. Qué maravilla, o sea que tenemos una persona que ha aportado grandemente a la medicina y ha salvado vidas de una forma, digámoslo, sencilla, como dice usted. A veces la necesidad es la madre de la creatividad, y además me estaba imaginando cuando usted hablaba de esa bolsa del suero, que es una bolsa que no es ni muy delgada ni muy gruesa, tiene como la consistencia perfecta, como asimilando un poco como la piel, para poder cubrir el estómago y de esa manera como proteger todos los órganos que es la bolsa ideal. Se utiliza en todo el mundo, no existe un cirujano, por lo menos en Colombia, que no haya utilizado alguna vez una bolsa de Bogotá. Una bolsa de Borraes, es el material perfecto, no se infecta. Ahorita hay algunos materiales que tienen basados en el mismo principio. Hay algunos otros materiales, siguen siendo más costosos. Hay algunos sistemas que lo que hacen es succionar la secreción, pero la bolsa de Bogotá sigue y seguirá estando vigente por muchos años seguramente, mucho más en nuestro país y en países con bajos ingresos que no tienen la posibilidad en la gran mayoría de los lugares de acceder a insumos costosos. Pues felicitaciones a usted. ¿Y su papá sigue ejerciendo? Sí, mi papá sigue ejerciendo, opera todavía mucho. Qué maravilla. A veces entra a operar conmigo a ayudarme. Qué rico es. Miembro del Tribunal de Ética Médica, sigue trabajando mucho y muy juicioso. Muy bien, no, pues imagínense el honor para uno de tener al hijo del inventor de la bolsa de Borraes, y además pues a un gran médico, como ustedes se habrán podido dar cuenta. Doctor Borraes, ¿cómo podemos evitar? ¿Es posible evitar, pues aparte, digamos, de tener como la tendencia genética a adquirir una enfermedad, uno realmente puede evitarse todas estas molestias con un buen estilo de vida? Sí, es muy importante, la alimentación es muy importante, una dieta rica en frutas y verduras. Limitar las carnes rojas, yo creería que no es necesario suprimir todas las carnes rojas, pero sí hay que limitar las carnes rojas. Abundante agua, mucho ejercicio y consultar tempranamente, no esperar a tener síntomas, sino tener en cuenta las edades que les comenté, 35 años, sí. Si hay algún síntoma que usted crea que no es normal, 40 años completamente asintomático para endoscopia, 50 años para colonoscopia y en términos de reflujo, a los 50 años también debería hacerse una endoscopia. Le voy a hacer preguntas sencillas que la gente de pronto dice: ay, ojalá le preguntaran eso, pues digamos como de la vida de uno diaria. ¿Es malo, por ejemplo, tomar jugos ácidos de noche? ¿Un jugo de maracuyá, una limonada? ¿Eso es malo? No en términos en que usted espere un tiempo adecuado para que pase ese alimento. ¿Qué es lo ideal? Uno debería esperar al menos 2 horas
de pie o sentado para que el alimento o se vacíe o ese alimento salga del estómago. El problema es cuando se queda en el estómago y nos acostamos. Y es que nuestros hábitos son generalmente muy malos y lo que hacemos básicamente es acostarnos o sentarnos a ver televisión. Y cuando nos sentamos o nos acostamos a ver televisión tenemos esta posición con el control aquí y haciendo presión en la cavidad abdominal. Todo lo que aumente la presión en la cavidad abdominal va a hacer que se vaya hacia arriba o va a hacer que se vaya hacia abajo. Bueno, entonces, idealmente uno debería esperar 2 horas. Si fuera posible, podría esperar 6 horas sentado o de pie, y si está sentado en una adecuada posición. Los cojines no sirven. Los cojines en la cama no sirven porque están lo mismo, en la misma posición. Entonces es una posición inadecuada. Entonces uno debería esperar 2 horas más o menos después de haber consumido líquidos, y después de esas 2 horas no consumir más líquidos, porque todo lo que usted ponga líquido es más fácil de que se devuelva del estómago. Entonces la gente que se acuesta en la cama a ver televisión con los paquetes, el maíz pira, todo eso a las 9, 10 de la noche, pésimo hábito. Pésimo hábito. Muy bien, doctor Borraez, otra pregunta, la gente apenas siente algún dolor abdominal, inmediatamente acude a los antiácidos, a los más conocidos que uno conoce, que compra en la farmacia todo el tiempo. ¿Qué tan bueno es? Inicialmente, cuando el paciente tiene síntomas de reflujo, la primera opción es hacer una prueba terapéutica guiada por un médico. Es decir, yo doy un medicamento que controle el ácido, que generalmente es un inhibidor de bomba de protones, y pongámosle un nombre claro, es omeprazol, o omeprazol, cualquiera de esos, y si el paciente se controla los síntomas, uno asume que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando usted controla el medicamento no quiere decir que ese medicamento siga a lo largo del tiempo, es decir, no hay que cronificar ese medicamento. Le sirvió para un momento dado, pero hasta ahí. El omeprazol tiene una muy mala reputación, pero es un excelente medicamento. Yo creo que dividió la gastroenterología en antes del omeprazol y después del omeprazol. Claro. Entonces es un excelente medicamento, pero tiene indicaciones y tiene unas indicaciones específicas que se deben seguir. Entonces el objetivo es modificar los hábitos en el estilo de vida, que son muy importantes en el reflujo, y después de que usted modifique los hábitos en el estilo de vida, empezar a disminuir el omeprazol hasta utilizarlo, sea una vez cuando tenga síntomas o cuando ya no tenga síntomas, suspenderlo. Doctor Borraez, lamentablemente se nos acaba el tiempo y el tema es muy, pero muy interesante. Para mí ha sido pues un honor, como lo dije hace un momento, tenerlo aquí en Síntesis. Y bueno, me imagino que muchas personas se estarán preguntando, yo quiero ir donde el doctor Borraez. ¿Cómo hacen para localizarlo? ¿Usted dónde trabaja? Yo trabajo en el Megacentro, tenemos el consultorio para las personas que quieran acompañarnos. Estamos en Megacentro, en el consultorio 1008. Tratamos todas las enfermedades del tracto digestivo y somos especialistas en cirugía de esófago y enfermedades esofágicas. O sea que pueden ir a Megacentro, el consultorio 1008, preguntar por el doctor Bernardo Borraez Segura, y allí ustedes podrán apartar una cita con él si tienen alguna duda o quieren hacer prevención con alguna enfermedad pues, de todo el tracto gastrointestinal. Doctor Borraez, muchísimas gracias Patricia, por habernos muchísimas acompañado. Gracias por la invitación. Interesantísimo todo lo que aprendimos hoy, y a ustedes pues a cuidarse y a ir donde el doctor Borraez si tienen alguna duda. Antes de despedirme, quiero recordarles que en Pereira ya llega el Megacable, con capacidad hasta de 10 pasajeros sentados en cada cabina. También va a tener una longitud en este momento hasta ahora de 3.4 kilómetros y va a tener un horario entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. Megacable en movimiento. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Los esperamos la próxima semana con otro invitado especial aquí en Síntesis. Hasta entonces.
gente interesada en venir a Risaralda, en visitar los sitios que nosotros tenemos y pues que gracias al apoyo del gobernador Sigifredo, una de las partes más positivas es precisamente mejorar esos sitios que ya teníamos y los miradores que se van a hacer en algunos sectores. Los risaraldenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 3.435 millones de pesos del gobierno departamental para mejorar 26 senderos ecológicos con torres de avistamiento de aves, miradores turísticos, puentes y plataformas en 13 municipios del departamento. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. Todo lo que pensamos nos genera emociones, pero ¿sabías que lo que comes afecta positiva o negativamente tu estado de ánimo? El consumo frecuente de cosas como hamburguesas, perros, papas, gaseosas y frituras pueden tener bajas en tu estado de ánimo, así como pereza y sueño pesado. Por lo contrario, el consumo frecuente de agua, legumbres, frutas, verduras, complementado con actividad física, siempre te hará ver radiante. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te quieres sentir? Elige tener una vida emocional sana. Aquí te dejamos unos tips para que empieces. Consume 5 porciones de frutas y verduras cada día. Consume regularmente agua, carne, lácteos, tubérculos, cereales y raíces. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.